el de cáncer de esófago. Muy bien. Ya, vamos a iniciar, vamos a hablar de fisiopatología, de estos tipos de neoplasias, lesiones premalignas, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Muy bien, entonces empezamos con esa parte. Nosotros para gastroenterología, ¿no? Ya vieron un poquito ayer con Victoria, ¿no? Que es súper importante recordar la parte anatómica y también la parte histológica, porque a partir de ellos, y obviamente fisiológica también, pero sin esa base no podemos ir avanzando. Ya, eso es uno. Y dos, que si lo entendemos o lo recordamos un poquito más, vamos a entender la mayoría de las patologías, ¿no? Y también la clínica. Entonces vamos a empezar con ello. Hablando, le puse acá como morfofisiología, aunque realmente son recordar ese anátomo fisiológico, histológico. Básicamente es que recordar, ¿no es cierto?, que el esófago, ¿no?, tiene una longitud más o menos de unos 25 a 30 centímetros, que tiene segmentos, ¿no es cierto?, porque no solo está durante nuestro, digo, por el tórax, ¿no es cierto?, sino también hay una parte que es cervical, ¿no?, así como también lo que vendría a ser la parte abdominal, ¿no es cierto?, o intraabdominal, ¿no es cierto?, antes de que conecte, ¿no es cierto?, el esófago con el cardias, que recién ahí sería el estómago, ¿no? Acá está, eso lo vemos, está debajo del diafragma. Muy bien, entonces tenemos esos tres segmentos y bueno, pues tenemos unos estrechamientos anatómicos, ¿no? Los cuales también son importantes recordar, los principales el bronquial, ¿no es cierto?, así como el aórtico, ¿no?, así como también el del diafragma y así. Bueno, aparte de ello, ¿qué más es necesario recordar?, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la histología. En este caso podemos recordar aquí que histológicamente tiene varias capas, ¿no es cierto?, el esófago, y a mí me gusta recordarlo porque si recordamos esto de recordamos la verdad bastantes cosas de la histología del tubo gastrodigestivo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a encontrar una capa de la mucosa, una submucosa, una muscular, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya ahí la serosa, ya. La cosa es que en nuestro, y bueno, pues abajo ya tendremos el peritoneo, bla, bla. La cosa es que en nuestra mucosa, ¿no es cierto?, acá está muy chiquita. Sin embargo, es importante recordar el tipo histológico que tiene. No sé si alguien se acuerda. La parte del epitelio, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? Escamoso, creo, era algo, o era columnar, no me acuerdo muy bien. Ah, ya, sí está bien, escamoso, ¿no es cierto? La verdad es igualito que el de la piel, ¿no? Para histología tenemos dos palabras. Uno para determinar si es simple, si es una capa o varias capas, ¿no? Sería monoestratificado o simple o poliestratificado, ¿no? En este caso, como tiene varias capitas, al igual que la piel, ¿no es cierto?, sería un epitelio poliestratificado. ¿Y de qué tipo, no? Escamoso, digo, escamoso así, ¿no es cierto?, o sea, plano, o o glandular, ¿no? Cilíndrico, columnar. En este caso es, como tú dices, escamoso, ¿no? Entonces tenemos ahí las palabras, vendría a ser un poliestratificado plano o poliestratificado escamoso. Y en este caso es sin queratinización, porque el que sí está queratinizado es el de la piel, ¿no es cierto? Porque como está en contacto con el ambiente externo, tiene que tener esa protección. En cambio acá no, en la mucosa no. Dentro no digo. Muy bien, entonces tenemos eso. Y eso va a ser importante porque estamos en cáncer, entonces esas cositas van a variar aquí, en ese tema. Muy bien, y bueno, pues obviamente recuerda que ahí está el músculo, ahí están los nervios, ¿no es cierto? Y eso también lo vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, fisiopatología, ¿no es cierto? ¿Cómo que se da este cáncer de esófago? La verdad, como se da cualquier tipo de cáncer, ¿no? En este caso, si estamos hablando del este cáncer de esófago, ¿no es cierto?, principalmente va a ser por cambios en el tipo de tejido. Acá le pongo epitelio, ¿ya? Aunque realmente puede ser cualquiera de las capas. Ahorita, luego digo, vamos a ver cuál es el epitelio, digo, el tipo de tejido, ¿no es cierto?, que se va a dañar más, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a comenzar con esto porque es más común. En este caso, tiene que cambiar nuestro tejido de normal a normal. Ahora, ¿cómo? ¿No? En este caso, vamos a siguiente. Acá tenemos el primer tipo, que vendría a ser el adenocarcinoma. ¿Por qué? ¿Por qué adeno? ¿No? Recuerden, adeno, por histología, tiene que ver con las glándulas, ya las glándulas exocrinas, ¿no? Las glándulas columnares. Recuerden que por toda nuestra mucosa, ¿por qué se llama así, no? Hay moco por ahí. Sí, la cuestión es que
tenemos, si bien es cierto, un epitelio plano estratificado, entre esas células, ¿no es cierto?, hay células columnares, ¿no es cierto?, que bueno, pues glandulares normales que producen moco y lubrican, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que no sé si malogran, por así decirlo, ese tipo de células? O lo que sucede acá, dice que por una regurgitación esofágica, ¿no es cierto?, crónica, no va a ser solo de un día, sino que ya tiene esta paciente regurgitación gastroesofágica. ¿Qué va a pasar? Ese ácido, ese pH mucho más bajo que viene del esófago, ¿no es cierto?, del esófago no, del estómago, va a dañar las células, ¿no es cierto?, de nuestro esófago. No está habituado a ese tipo de acidez, por lo tanto, la célula, como le estás dando ese tipo de acidez día tras día, semana tras semana, mes tras mes, entonces se va a tener que defender, va a tener que adaptarse. Entonces, surge este cambio de tipo de células. Por eso se llama metaplasia, ¿ya? En este caso vamos a tener esta metaplasia, en donde vemos que va a haber cambios de células escamosas que se van a convertir en glandulares. Y bueno, eso, ¿ya? Ahora sí. Ahí tenemos el siguiente tipo, que va a ser el epidermoide, ¿ya? En el epidermoide, ¿qué es lo que va a existir, ¿no es cierto? En este caso va a haber una displasia del epitelio escamoso, ¿no? Por eso es que va a predominar pero en este caso se va a dar esta displasia, estos cambios, por el tabaco o el alcohol, ¿ya? De verdad, el tabaco, el alcohol son grandes factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer, pero vemos que para ciertos tipos de cáncer es mucho más preciso. Por ejemplo, si ustedes les preguntan, ¿no? Tabaco y alcohol, ¿qué tipo de cáncer de esofágico me puede ocasionar? Adenocarcinoma o epidermoide, ¿ya? Y así, y ya saben, el adenocarcinoma está dado más bien por un reflujo gastroesofágico crónico, ¿ya? Entonces, ya vimos esa parte y miren cómo es que va progresando básicamente, ¿no? Desde la mucosa, porque en este caso estamos hablando de la mucosa. Hay otros tipos de cáncer como el leiomioma, etcétera, que lo vamos a ver en el siguiente día, pues sí, ¿no es cierto? El leiomioma, que tiene que ver con tejido muscular liso, ¿no es cierto? Que estaríamos hablando ya por estas capas, ¿no es cierto? Musculares. Sin embargo, no estamos hablando por el momento de eso. Ahorita estamos hablando de los dos más frecuentes, que están acá. Y bueno, pues miren cómo va invadiendo, ¿no? Está. Siguiente. Ahora, mi siguiente pregunta para ustedes es, con el cáncer de esófago, ¿qué síntomas creen que podría tener un paciente con cáncer de esófago? Cualquiera que se les ocurra, porque ahorita lo vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Alguna idea? Ya, a la siguiente entonces. Bueno, acá, ¿qué síntomas básicamente podría tener? Miren, si por el esófago pasa la comida y vas a tener un cáncer, mira, puede la verdad estar en cualquier lugar, ¿no? Pero si tienes acá adenocarcinoma o epidermoide, va a afectar tu mucosa y tal. ¿Qué crees que es lo que va a hacer, no? Básicamente, si tú tienes una luz, ¿no es cierto? Un espacio intraesofágico, ¿no? Y tienes por ahí un cáncer en cualquier lugar, va a cortar esa luz, lo va a achicar. Y cuando tú comas, te va a generar dificultad, ¿no es cierto? Y eso se llama disfagia. Y ahí está, eso vendría a ser las principales características, ¿no? Disfagia progresiva, ¿ya? Porque va aumentando a medida que el tumor va incrementando de tamaño también. ¿Qué más tenemos? La pérdida de peso inexplicada, ¿no? Esta siempre es importante en cualquier tipo de cáncer, anotar esta palabrita, ¿no? Porque luego ves que, no sé, pues esta persona está con diabetes mellitus, está siguiendo una dieta, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues ahí sí es explicado, ¿no? Que esté perdiendo 4 kilos, 5 kilos, pero si es inexplicado, ¿no es cierto? Entonces ahí es importante tomar nota. Luego también acá tenemos la anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? ¿No? Porque como todo cáncer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a haber? Una neovascularización, ¿ya? Las células cancerosas, ¿no? En la fisiopatología del cáncer en general, van a requerir, como son nuevas células, ¿no es cierto? Células extrañas y tal, pese a que son extrañas, que son normales, bla, bla, ellas igual necesitan vivir y por lo tanto necesitan sangre, pero ya hay vasos sanguíneos, ¿no es cierto?
administrando nutrientes, ¿no es cierto?, a las células normales, pero ellas necesitan sangre, por lo tanto, ellas van a crear o van a botar hacia la sangre, etcétera, ciertas citocinas para promover la neovascularización. ¿Qué significa neovascularización? La creación y formación de nuevos vasos, ¿no? Que pueda, ¿cómo se llama esto? Nutrir a ese tumor, básicamente. Ahora, es lo que pasa con ese tumor que puede generar hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Y bueno, pues eso, hemorragia digestiva alta, básicamente, ¿no? Porque estamos hablando del esófago. Y poco a poco esta persona puede tener anemia, ¿no? Por hierro. ¿Qué más? Tenemos la parte del dolor retroesternal, ¿no es cierto? Sí, porque al final estás perdiendo sangre, si estás teniendo un bulto, ¿no? Constante en tu esófago, te va a doler, ¿ya? Entonces vas a tener un dolor retroesternal. Las regurgitaciones de saliva y alimentos también, porque al final es como que tienes tu luz, ¿no es cierto? Esofágica, ¿no es cierto? Y los alimentos no van a pasar adecuadamente, por lo tanto hay algunos que se pueden estancar, digo, y por reflejos propios de tu organismo y tal, regurgitas, ¿no? Y no es agradable tampoco. Regurgitación tanto de saliva como de alimentos. Y luego ya más avanzado, y por lo tanto mucho más infrecuente, vendría a ser la neumonía por aspiración, que cuando se da, cuando ahorita estoy hablando todo el tiempo del esófago, pero ¿qué es lo que pasa si estos alimentos se van por la tráquea, ¿no es cierto? Eso va a ocasionar neumonía por aspiración, ¿no es cierto? Porque al final esos líquidos, contenido alimenticio no deberían estar en la tráquea, ¿no? Entonces, neumonía por aspiración. Y luego también tienes la voz ronca, ¿ya? Junto con la tos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque tendríamos voz ronca, ¿no es cierto? Si ya estamos hablando del esófago. Ah, ya, lo que pasa es que por acá tenemos esto, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser nuestra tráquea, y detrás, ¿quién está? El esófago, ¿no? Bueno, el punto es que alrededor de ello están nuestros nervios recurrentes laringeos, ¿no es cierto? Y estos son importantes para que las cuerdas vocales puedan cumplir la función, y nuestra voz esté adecuada, ¿no? Sin embargo, si es que el tumor, ¿no es cierto?, invade también ¿no es cierto?, estos nervios, vamos a tener esa voz ronca. Uh-huh. Y bueno, pues a nivel ya tardío va a haber unas fístulas traqueobronquiales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la neumplasia está afectando tanto, ¿no es cierto?, que ya llegó también a la tráquea, está en los bronquios, y bueno, pues eso, ¿ya? Luego también tenemos otro datito importante a recordar, que es esto, que vendría a ser las metástasis. Hay que recordar que a nivel de los adenocarcinomas, ¿ya? Cuando dé metástasis, le va a dar hacia la parte intraabdominal, ¿ya? Puede afectar al vaso, al hígado, ¿ya? En cambio, las escamosas se va a quedar ahí, a nivel intratorácico, ¿ya? Por eso también de esto. Muy bien, entonces ya hablamos de los factores de riesgo, solo es cuestión de recordarlos. Recuerden que acá tenemos tres principales, los dos principales de tres, que debe ser reflujo crónico. ¿Esto para qué es? Para mi adenocarcinoma, ¿ya? Adenocarcinoma. Y por lo tanto, antes has tenido que tener su esófago de Barreto, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Y alcohol con tabaco es para el carcinoma epidermoide, ¿ya? También, como cualquier otro cáncer, también está relacionado con el bajo consumo de vegetales. ¿Por qué? Porque al final los vegetales que se tienen antioxidantes, y esos antioxidantes te ayudan a combatir el estrés oxidativo, ¿no es cierto? Y eso hace que uno pueda mantener, ¿no?, niveles normales, ¿no?, la inflamación y así. Pero el cáncer, ¿no?, es un estado inflamatorio, crónico, y si a eso le aumentas que esta persona no consume normalmente antioxidantes, es uno de los factores de riesgo también. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las lesiones premalignas. En este caso, nosotros tenemos tanto el esófago de Barrett como la displasia escamosa. En este caso, el esófago de Barrett, encontramos esto, ¿no? Barrett. La cosa es que nosotros tenemos en nuestro esófago, ¿no es cierto?, entre nuestro esófago y nuestro estómago, una línea Z, ¿ya? Esa línea diferencia o delimita, ¿ya? No es como que sea Z, pero lo he llamado así, pero es el límite entre, a lo mejor por aquí, entre el tejido
epitelial escamoso, ¿no es cierto?, del esófago, y se diferencia del otro tejido del estómago, que es columnar, cúbico, ¿no?, y simple, ¿no es cierto?, de una sola capa. ¿Ya? Entonces, eso tiene un cierto nivel, ¿no es cierto? Está antes del cardias, ya, chévere. ¿No? Antes de esa línea está el esófago, después de esa línea está el cardias, el estómago. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando existe eso de los reflujos? ¿No es cierto? Existe este reflujo, tú no vas a necesitar lo que se llama este epitelio así es, plano como tal, ¿no es cierto? Sino vas a requerir estas glándulas, ¿no? En este caso que se conviertan las células planas, ¿no es cierto?, a células columnares, glandulares, ¿no?, para que puedan defenderse, porque al final el estómago, ¿cómo es que se defiende de su pH tan ácido, ¿no es cierto?, porque tiene ese tipo de epitelio que lo protege, ¿no es cierto? Eso más el moco que genera, ya. Muy bien, entonces lo que hace el esófago es hacer eso también. ¿Por qué? Por el aumentado contacto con ese reflujo gastrointestinal, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos eso. Va a haber un cambio del epitelio escamoso a epitelio intestinal, que es el otro nombre que se le dice al epitelio cilíndrico, columnar, ya simple. Eso principalmente, ¿ya? Por el reflujo crónico que les estoy mencionando. Por lo tanto, esa línea, ¿no es cierto?, va a ir aumentando, ¿no? Y van a haber más bien, cantidad de tejido columnar, ¿no es cierto? Y la línea básicamente va a ascender, va a estar más arriba. Eso. Y bueno, pues ¿cómo diagnosticamos eso? Mediante este dibujo, básicamente, ¿no? ¿Y de dónde sale esta imagen, ¿no es cierto? A través de una endoscopía, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una endoscopía alta, ¿ya? Tenemos que hacer una biopsia para poder encontrar estas células metaplásicas, ¿no? Y bueno, pues ya confirmar, ¿no? El por qué le está doliendo a esta persona, ¿no es cierto? No su esófago, pero sí la parte retroesternal, ¿no? Y por qué le está dando esa disfagia, ¿no? Entonces, eso es algo importante de hacer, ¿ya? Entonces, ahorita estamos en lesiones prominentes, pero luego también está en displasia escamosa, porque al final esta displasia vendrá a ser justamente una lesión precursora de este carcinoma epidermoide. Como podemos ver acá, ya no hay más zoom, pero primero iniciamos por aquí, ¿no es cierto? Mira, acá está el epitelio escamoso, ¿no es cierto? Plano. Y luego vemos cómo es que va a haber inflamaciones, ¿no es cierto? Y mira cómo es que luego se acaba todo ese tejido, ¿no es cierto?, plano, y empieza a crearse este epitelio simple, plano, simple, cilíndrico, ¿no es cierto? Acá ya estamos en el esófago de Barrett y después estamos en la displasia, que puede ser baja o alta, ¿no? Ya esta displasia puede ser con atipia, sin atipia, ¿no? Pero ya son, si te das cuenta, está mucho más cerca del cáncer, ¿ya? Entonces, esto es importante, ya recordar, ¿no? Aún siendo displasia, lo bueno es que puede haber un cambio, puede ser, o sea, si se detecta, puedes revertirlo y así, ¿no? Pero de todas formas, ¿no? Antes de llegarse a displasia, estamos en el esófago de Barrett, donde ya podemos hacer endoscopía, biopsia, ¿no? Para ya empezar a dar tratamiento y así, ¿no? Y bueno, acá están las imágenes histológicas de un tejido, de una displasia, ¿no es cierto?, de bajo grado y de alto grado, ¿no? Ya ven cómo existen estos cambios de coloración o cambios de la morfología, ¿no? Mucho más desordenado, difuso. Y bueno, pues no se ve la tipia porque es una imagen muy chiquita, ¿no? Pero también empiezan a ver esos cambios, ¿no? Y después ya vemos acá ya el adenocarcinoma como tal, ya con T1, M0, ¿no? Básicamente. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí para pasar a la siguiente diapositiva. Creo que no. Ya, vamos a pasar esto. Ya. Tenemos esto. Nuestro cáncer de esófago lo vamos a dividir en dos tipos, ¿ya?
Bueno, la verdad la palabra cáncer debería acá haber escrito neoplasia, ya neoplasia de esófago, porque las neoplasias se dividen en dos, en los benignos y malignos, ¿ya? Y las neoplasias malignas, esas sí son llamadas cáncer, ¿ya? A diferencia de los tumores, por eso es que los tumores pueden ser tanto benignos como malignos. En cambio, el cáncer no hay forma de que el cáncer sea benigno porque está, como les digo, en la zona maligna, ¿no? Dentro de las neoplasias malignas. Es otra forma de decirlo. Muy bien, entonces, neoplasia maligna de ver acá. Vamos a comenzar con las neoplasias benignas, ¿no? Del esófago. Están estos tipos, tenemos el leiomioma, el lipoma, también hay quistes, ¿no? Pero vamos a hablar principalmente de estos, porque acá es donde encontramos el leiomioma, digo. A ver, primero, ¿cuáles son los que abundan más? ¿Las neoplasias benignas o malignas? Las malignas, ya por eso lo vamos por después y tiene más espacio en nuestra diapositiva. Estas son muy poco frecuentes realmente, y dentro de estas que son poco frecuentes, la más frecuente de los tipos de neoplasias benignas son los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Son los cánceres de tejido liso, ya tejido muscular liso, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos, histológicamente hablando, unas dos capas en la mayoría de nuestros tejidos gastrointestinales. El único que tiene 3 capas es el estómago, ¿no? En cambio acá ¿cuántas capas tiene? El cile, básicamente, ¿no? Un circular interno y un longitudinal externo. Estos son no voluntarios, son lisos, por lo tanto son involuntarios, porque para nuestro peristaltismo, ¿no es cierto? Nosotros no pensamos, básicamente. Está hecho de musculatura lisa que trabaja de forma involuntaria. Muy bien. Entonces, después de recordar ello, hay que también reconocer que en qué parte del esófago, ¿no es cierto? En qué tercio es más frecuente en el tercio inferior, los leiomiomas, ¿ya? Después también hay tipos de leiomiomas y nos ponemos a clasificarlos. El más frecuente en el tercio del submucoso, ¿ya? Principalmente es asintomático, y ahorita vamos a ver algunas clínicas en general de los tumores benignos, ¿ya? Y el diagnóstico lo hacemos por endoscopía alta, otra vez, ¿no es cierto? Y así es como vemos esto, ¿no? Y ya con respecto a las neoplasias benignas menos frecuentes, ya saben que es linfoma, que básicamente es un cáncer, tumor, ¿no es cierto? Que da a partir de estas células adiposas como tal. ¿Ya? Muy bien, ahora, clínica, ¿no? Como les había dicho, son menos frecuentes, ¿no es cierto?, los benignos y principalmente son asintomáticos. ¿Cuándo es que nos van a dar disfagia y tal? Cuando vaya progresando y así. Ya, pueden ocasionar esa dificultad para trabajar con la disfagia, puede también ocasionar dolor torácico o regurgitación, pero como les digo, no es tan frecuente que esa sintomatología. Diagnóstico, EDA, endoscopía esofágica alta, ya digestiva alta, digo, la biopsia, ¿no es cierto?, para determinar o descartar la malignidad o corroborar más bien la benignidad, ¿ya? Y TAC, ¿no es cierto?, básicamente, la tomografía axial computarizada. Ahorita vamos a desplayarnos en eso de este lado porque es mucho más importante por aquí. Y bueno, pues hablando del tratamiento en general, para los benignos no es necesario algún tipo de tratamiento, más que todo es hacerle vigilancia, ¿no? Sin embargo, cuando sí se debería hacer de cirugía, ¿no es cierto? Cuando el tumor ya crece mucho, ¿no es cierto? O ya empieza a causar síntomas graves, ¿no? En ese caso, o sea, como esto, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Resección, o sea, cirugía, ¿no es cierto? Que puede ser por endoscopía o puede ser de tipo abierto, ¿no? Ustedes ya van a ver que en siguiente ciclo, noveno, décimo, que les va a tocar cirugía. Hay dos tipos de cirugía, ¿no? La abierta y la endoscópica. La verdad pueden haber más, pero o sea, son como que los más comunes, ¿no? La abierta básicamente cuando abren todo y empiezan a trabajar ahí. Y la endoscópica, ¿no es cierto? Cuando no abren solo, dependiendo en qué lugar estés, ¿no? Hacen algunos agujeros para meter algunos trócares, ¿no? Y hacer toda la cirugía, ¿no? Con otras manos, por así decirlo, internas. Y así, ¿no? Luego retiran todo, cierran y ya, se acabó, ¿no es cierto? Pero no abrieron nada, ni la cavidad, ni el espacio, ¿no? Ya, solo un poquito para esos instrumentos. Y bueno, eso está como dato, pero la mayoría no requiere tratamiento, ¿ya? Ahora sí, vamos a esto. Lo más poderoso, lo que sí es súper rentable para toda nuestra vida, que vendría a ser los neoplasias malignas, ¿ya? Acá hay dos tipos. La verdad, los tipos de cáncer dependen de los tejidos que tengamos. Ya les dije
que en nuestra mucosa nomás podemos tener tejido epitelial, pero también tenemos, ¿qué cosa? Tejido columnar, ¿no es cierto? Poquito, pero sí hay, ¿no? De tipo columnar, ¿no? Tipo glandular, chévere, ya. Eso es en la mucosa. Abajo, ¿no es cierto? También podría haber, ¿no? Como hemos visto ahorita, el lipoma, el leiomioma, ¿no es cierto? Pero los más frecuentes son estos, ¿ya? Es que están en la mucosa, entonces hay que recordar en qué parte están estos cánceres. Ya se dan cuenta que no es al borde del esófago, ¿no? Sino que inician en la parte interna, ¿no es cierto? En la luz, porque están en la mucosa, y ya según eso nos vamos a ayudar bastante. Muy bien, algunos datos epidemiológicos. ¿Quién es más frecuente de estos dos? La respuesta era el adenocarcinoma, ¿ya? Mucho más frecuentes. ¿Qué más? Tenemos la relación entre hombres y mujeres. ¿No se dan cuenta? En el adenocarcinoma, si bien es cierto, ambos están mucho más frecuentemente en los hombres, ¿no es cierto? Hay una diferencia significativa en el adenocarcinoma, ¿no es cierto? Una relación de 6.5 y 1, ¿ya? Relaciones de razas, ¿no? Blancos y negros, básicamente, acá se invierte, ¿no es cierto? Más es en la etnia negra o afrodescendiente, ¿ya? El epidermoide, y al revés es el adenocarcinoma, ¿ya? Ahora, ubicaciones, esto también es súper importante. Tercio medio, tercio inferior, etc. Acá, fijo, acuérdense que el adenocarcinoma, para mí es una palabra súper grande, y por lo tanto, mientras la palabra sea más grande, más abajo va a descender tu bolo alimenticio, y por lo tanto, de todo tu esófago, adenocarcinoma. ¿Ya? Me acuerdo que es de esa forma que el adenocarcinoma es más frecuente en donde, en el esófago distal, ya en la parte distal o tercio distal. Sin embargo, en el esófago medio es un poco más pequeño, epidermoide, ¿ya? Ahora si cuento letras, no sé cuánta, si tienen iguales o no, pero al menos es mi mnemotecnia, ¿ya? Esófago medio, epidermoide, adenocarcinoma, distal, ya tercio inferior. Oye, sigamos acá. Factores de riesgo, esto ya lo sabemos bastante. El adenocarcinoma tiene que pasar por un esófago de Barrett. ¿Y cómo llegas a eso? ¿No es cierto? Por un reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? En cambio, el epidermoide tiene que ver con el alcohol y con el tabaco. La clínica acá de ambos es disfagia, ¿no es cierto? La diseminación, ¿no es cierto? Como yo les estaba diciendo, las metástasis, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? En este caso, por continuidad, ¿no es cierto? O sea, solo a los tejidos cercanos. Por lo tanto, el epidermoide se va a quedar en el tórax, básicamente, va a ser intratorácico. Y en cambio, el adenocarcinoma, como puede viajar por la sangre, hematógeno, puede llegar a otros lugares más lejanos y por lo tanto puede llegar a hacer metástasis intraabdominal, ¿ya? Y hablando del tratamiento, tenemos acá la quimioterapia y radioterapia, o el quirúrgico en el epidermoide, para el adenocarcinoma quirúrgico. Entonces vamos a seguir viendo esta tablita. Algunas cosas se repiten, otras no. En este caso, en el cáncer epidermoide, ¿no es cierto? Hay que recordar que ellos pueden tener un mal nivel socioeconómico, a diferencia del adenocarcinoma, que pueden tener uno mejor. El estado nutricional también es importante. Los que están mal en su estado nutricional es el epidermoide, a diferencia del adenocarcinoma. Recuerden que acá como dato, no necesariamente les va a venir cáncer o carcinoma epidermoide, ¿no? Les puede venir como cáncer de las células escamosas, ¿ya? Entonces, es lo mismo, ¿ya? Acuérdense de eso nada más. Ahora, ¿cuál es la línea, no? ¿Cuál es el flujo en el epidermoide? Primero vas a tener una esofagitis crónica, vas a tener una atrofia, luego vas a tener una displasia, y luego vas a tener el cáncer, ¿no? ¿Cómo es que va a iniciar esa esofagitis, esa inflamación del esófago? Por ese tabaco, el alcohol, ¿no es cierto? En cambio, en el adenocarcinoma, ¿cómo se va a generar esta metaplasia intestinal? ¿No es cierto? Se va a ocasionar por un ERGE, ¿no es cierto? Enfermedad de flujo gastroesofágico, ¿no es cierto? También puede ser por el alcohol, ¿no es cierto? O por la obesidad, ¿no es cierto? Y esto va a hacer que tú tengas tu esófago de Barrett. Como les decía por acá, ¿no es cierto? 48%, ¿no es cierto? Puede ser distal, pero acá el 95% van a ser distales. Ellos son mucho más distales, ¿ya? El adenocarcinoma. Acá, hablando del compromiso del cardias, ¿no es cierto? Si este es más distal, está mucho más cerca del cardias que las primeras segmentos del estómago. Por lo tanto, va a estar más comprometido en el adenocarcinoma. En cambio, en el otro epidermoide, ¿no es cierto? La respuesta libre, sin afección, ¿no? Porque principalmente afecta al esófago medio.
A nivel de incidencia en descenso, ¿no es cierto? Está en ascenso, ¿no es cierto? Por, bueno, pues el alcohol, las conductas, no quiero decir obesas que tenemos, pero a ver, nuestras conductas más sedentarias que tenemos, nuestros hábitos, estilos de vida y tal, ¿no? Hace que en promedio, ¿no es cierto?, se vayan hacia los centros metabólicos, obesidad, ¿no? Eso sumado con el estrés, el alcohol, puede ser que tengamos alergia y de ahí que tengamos mayor proporción la adenocarcinoma, ¿no? Ya está. Y ahora vamos a averiguar frente a esto qué tipo de diagnóstico podremos usar, ¿no? Básicamente, o sea, ya sabemos la clínica, ¿no es cierto? Puede tener acá su disfagia, ¿no es cierto? Puede tener pérdida de peso, puede tener un dolor retroesternal, va a tener también una voz ronca, ¿no es cierto? Sin embargo, ya, ¿cómo lo puedo diagnosticar? ¿No es cierto? Ahí está. Primero sería por endoscopía, ¿ya? Ese vendría a ser el gol estándar, un EDA, endoscopía digestiva alta. ¿Ya? Esto nos va a servir ¿para qué? Para ver y también para tomar una muestra, ¿no es cierto? Básicamente. Porque me faltó la EDA con biopsia, ¿verdad? Para tomar la muestra y para justamente determinar si es maligno o benigno, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la tomografía, ¿no? En este caso, tomografía computarizada y resonancia. ¿Y esto para qué? Ahí también siempre es importante eso, porque a veces nos dicen, ya, ¿por qué razón harías una tomografía y tal? Para tener un mejor diagnóstico, un diagnóstico más acertado. No es tanto así, ¿no es cierto? Acá la palabra es clara, ¿no es cierto? Porque si no, esa sería la respuesta para un montón de preguntas, ¿no? La respuesta, ¿por qué utilizarías tomografía o resonancia? En este caso es para ver la extensión, ¿no es cierto? La extensión de ese cáncer, ¿no es cierto? Hasta dónde ha llegado, así como también se ha hecho metástasis, ¿ya? Y hablando de metástasis, ya como otro tipo de estudio, no de primera línea obviamente, está la PETEC, y ahí les escribo también el significado de estas siglas, tomografía por emisión de positrones, que para qué es, ¿no es cierto? Para una metástasis, evaluar, ¿no es cierto? A identificar si es que hay metástasis distales, ¿ya? O muy distantes. Muy bien. Y nos falta la parte del tratamiento, ¿ya? Acá está, tenemos un tratamiento quirúrgico, en este caso sería la esófago-rectomía, ¿qué significa? Tomo, recuerden que tiene que ver con cirugía, ¿ya? Y es cortar básicamente, quitar una parte, ¿no? Entonces vamos a quitar una parte del esófago y luego lo unes, ¿no es cierto? El esófago donde es cortado, ¿no? O bien con el estómago o bien con el intestino, eso ya se ve, eso ya lo van a ver más en cirugía el siguiente año, ¿no es cierto? Porque depende mucho hasta dónde haya llegado ese cáncer, se afectó, ¿no? Al cardio del estómago, ¿no? Y un montón de otros factores más, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la terapia adyuvante, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, se hace justamente para poder, sin utilizar la resección quirúrgica, ¿no es cierto?, que es lo que hemos hecho antes, poder disminuir destruir estas células cancerígenas, ¿no? Por medio de la quimioterapia, por medio de la radioterapia, ¿no? En este caso, a nivel, bueno, pues puede ser o bien cervical, si es que es un cáncer de esófago cervical, o torácico, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Es a donde va a llegar mediante la radioterapia. Sin embargo, ¿qué es la terapia neoadyuvante? ¿No es cierto? Es aquella terapia que ayuda a reducir el tamaño antes de pasar por la cirugía, antes de pasar por la radioterapia, quimioterapia, ¿ya? Entonces, esto es diferente. Muy bien, y luego tenemos el tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Que básicamente lo que busca es reducir el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto? Y eso, mediante ¿qué lo hacemos? Esto sobre todo cuando ya está muy avanzado, ya, no puede hacer nada, pero durante el tiempo que le queda, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que tenga mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo? ¿No? Haciendo que pueda comer bien, porque no puede comer, tiene una gran disfagia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar stents o endoprótesis esofágicas. Acá no coloqué la imagen. Voy a dejar compartir un ratito. Dejar compartir. Porque eso es lo que se puede hacer.
colocar esos stents. A ver. Ya voy a compartir, ¿no? Y ya está. Ya. Empezó. Esta es la imagen en la que les quería mencionar esta. Porque ahí es donde vemos este implante, ¿no? En este caso vemos cómo está afectado, ¿no? La luz gastrointestinal, ¿no? La mucosa, obviamente, ¿no? Y otros tejidos del esófago, ¿no? Este paciente tiene que comer, entonces, bueno, pues acá una solución es este implante o stent, ¿no? O una cánula para que pueda comer sin dificultad, ¿no? Básicamente. Y no solo comer sin dificultad, sino evitar esos reflujos, esas regurgitaciones, ¿no es cierto? Ese dolor también que le causa por no poder pasar bien la comida y así, ¿ya? Y bueno, acá otras imagencitas, ¿no? En este caso del néter, acá podemos ver el carcinoma de células escamosas, ¿no es cierto? En la parte del cáncer proximal, y acá vemos cómo es que se disminuye la luz, ¿no es cierto? Justamente, ¿no? Acá está todo el contraste, ¿no? Y vemos como acá ya no puede pasar, ¿no? Porque ahí está toda la parte del esófago con cáncer, ¿no? Y por ese otro lado, vemos, ¿no es cierto?, esta otra parte, ¿no? En la cual tenemos el adenocarcinoma, ¿no? En este caso, miren cómo lo vemos ya a nivel distal, ¿no? Donde es mucho más frecuente, ¿no? Donde puede también incluso llegar a afectar el cardias. Vemos también cómo se engrosa, ¿no es cierto?, la pared de este esófago, ¿no? Y bueno, pues también puede tener dificultad, ¿no? Como ellos, ¿no? Y bueno, pues acá ya vemos la otra luz, ¿no? Del estómago. Y ya termina un poco más con la parte de qué es lo que hago si tiene metástasis, ¿no? Bueno, primero tienes que ver tienes que ver si tiene metástasis o no, ¿no? Con respecto al tratamiento, ¿no? En el caso de que no tenga metástasis, ¿no? Ves si es que tiene una invasión traqueobronquial, ¿no es cierto? Si no tiene, ¿no es cierto? Entonces, radioterapia, ¿no es cierto? Radio y quimioterapia exclusiva, ¿no? En cambio, si sí tiene, entonces ves si es que hay una fístula, ¿no? Si tiene una fístula, es decir, una conexión anómala, ¿no es cierto?, entre tráqueo y bronco, están conectados normalmente, pero si entre tráqueo bronco con el esófago, ¿no? Hay un hueco, por ahí una cánula, eso no debería pasar, porque recuerden, aire, alimentos deberían ir por un lugar diferente, entonces, si es que sí hay, prótesis recubierta, ¿no es cierto? Como les mencionaba, ¿no es cierto?, con una tráqueo bronquial. Y bueno, pues acá pueden considerar una yeyunostomía, ¿no es cierto?, en la cual hacen que esa persona, ¿no es cierto?, pueda excretar y se pueda alimentar por esa parte, porque el otro ya está súper comprometido, ¿no? O sea, no, si bien es cierto, no tiene metástasis, pero mira, ya generó su fístula. Y por otro lado tenemos estas otras opciones, ¿no? Si es que no hay fístula, quimioterapia y después radioquimioterapia, ¿no? Así como tratamiento paliativo, ¿no? Y por otro lado, en el caso de que si tengan metástasis, tienes que evaluar cuál es el estado de tu paciente, ¿no? En este caso, puede ser bueno, ¿no es cierto? Por lo tanto, evalúas la disfagia y tiene poca, entonces quimioterapia, radioterapia. Pero si la disfagia es importante, entonces acá ¿qué haces? La quimioterapia, ¿no es cierto? Así como tratamiento endoscópico, más radioterapia. Y en el caso de que esté mal el paciente, tratamiento endoscópico, así como ya los cuidados paliativos, ¿no? Porque ya tiene metástasis, ¿no es cierto? Y encima no está en el mejor de los estados, entonces es lo que se puede hacer. Y listo. Eso es. Estas son las imágenes aquí. No sé si tienen alguna pregunta.
Si no, les voy pasando el proceso. Voy a dejar compartir un ratito. Y se lo voy a pasar por WhatsApp. A ver. Muy bien, ahora se los paso. Ya, eso chicos, ya se los pasé para que lo puedan realizar y ya posterior a eso podemos hacer como que unas preguntas. De hecho voy a preguntar voy a buscar algunas más para repasar un poquito más este tema, ya mientras van haciendo sus postes. No se vayan entonces porque ya encontré las preguntas. Estas son en parte, ¿no? Las otras preguntas sí son para sí, así, pero estas son como un extra. Voy a borrar las respuestas nada más.
Listo. Muy bien. Yo voy a ver si han respondido ya las preguntitas. Voy a colocar ya, ahí. Vamos a ver. Respuestas del póster dan 3. Falta 1, creo. Sí, falta 1. Del otro sí respondieron 4. Ya, la persona que falta, por favor hágalo para su asistencia. Y ya, pues voy a empezar a compartir de nuevo. Ya. Listo. Entonces, ya, ahora sí estamos practicando realmente. Ah, ya no. No puedo recuperar porque aún, perdón, porque ahí sale las respuestas correctas. Pero bueno, la cosa es que aquí vamos a ver esto, ¿no? Básicamente las preguntitas son unas 10, respondemos y nos vamos. Dice paciente de 65 años, presenta disfagia progresiva y pérdida de peso, ¿ya? Con 65 años, que tampoco no es un jovencito, ¿ya? Dice la endoscopía revela lesiones en el tercio medio del esófago. ¿Cuál es el tipo más común del cáncer esofágico que se puede asociar a estos síntomas? ¿Cuál podría ser? El carcinoma escamoso. A ver, chan. La respuesta es sí, ¿no es cierto? El escamoso. Porque recuerden su lugar, ¿no es cierto? El tercio medio. Tampoco es que sea tan una regla, pero si se dieron cuenta en las estadísticas que el porcentaje del 95% de los carcinomas están abajo, en el nivel distal. ¿Ya? Entonces, sí, pues, ¿no? Es más que todo eso, ¿no? La disfagia es progresiva, pérdida de peso, ¿no? Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Ese básicamente sería. Siguiente. Tenemos, dice, un paciente de 50 años, antecedentes de reflujo gastroesofágico, tiene síntomas de disfagia y regurgitación, ¿no es cierto? ¿Qué condición le predispone al desarrollo de cáncer esofágico? ¿Cuál de estas condiciones? Tenemos esofagitis eosinofílica, esofagitis por reflujo, calasia o divertículos en. ¿Podría ser la calasia? Ya. La calasia es justamente un trastorno en la motilidad, ¿no es cierto? Donde hay una zona específica del esófago, ¿no es cierto? En donde no tiene un buen tono y eso hace que, digo, en los esfínteres básicamente, ¿no? Lo que hace que básicamente se convierta, en vez de ser un tubito, una bureta, por así decirlo, se convierte en una bolsa, en una, ¿cómo se dice? Una botella de gaseosa, ¿no? Hace que se acumule, ¿no es cierto?, nuestro contenido alimenticio, que no pase a la parte inferior del estómago y así. Puede tener regurgitación, sí, ¿no? Porque está acumulando ahí tu contenido alimenticio. Pero no tanto así, porque miran acá, este paciente sí o sí dice que ya tiene reflujo, ¿no es cierto?, gastroesofágico. También disfagia, ¿no? Así que no tanto por ese lado. Sería la esofagitis por reflujo. Ajá, ¿no es cierto? Porque ya tiene este antecedente y encima ya está regurgitando. O sea, ¿qué significa? Que ese contenido alimenticio del estómago está subiendo, ¿no es cierto? Ya varias veces y eso es lo que va a hacer que se inflame el esófago, ¿no es cierto? Por el reflujo y de ahí que tengamos esófago de Barrett y luego el adenocarcinoma. Ajá. Entonces lo revelamos y sí, ¿no es cierto? Esofagitis por reflujo.
Muy bien, entonces acá la siguiente pregunta. Paciente con dolor retroesternal, pérdida de peso, ¿no es cierto? La endoscopía muestra una lesión ulcerada en el esófago distal. Biopsia, ¿no es cierto? O sea, ya le hicieron la biopsia, revela adenocarcinoma. Ya, ¿cuál es el factor de riesgo más significativo para este tipo de cáncer? Tabaco, alcohol, obesidad o Helicobacter pylori. El, a ver, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se relaciona a la gastritis. Ahí sí. Pero no, no entra mucho en la parte del cáncer esofágico. Y mira, dice, Bueno. acuérdense, ¿no? Habían factores de riesgo que estaban más relacionados al epidermoide y otros al adenocarcinoma, ¿no? Entonces, tabaco, alcohol es para epidermoide, ¿no es cierto? Adenocarcinoma tiene el reflujo, ¿no es cierto? Tu reflujo, tu esófago de Barrett, pero por ahí también les había hablado de la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es, básicamente, ¿ya? Obesidad. Y se acuerdan que por eso es que también es uno de los cánceres de esófago que está en ascenso, ¿no es cierto? Si no, igual lo vamos por acá. Ahora está. Ya también es la obesidad por aquí, obesidad, ¿no es cierto? Dentro de sus factores de riesgo del adenocarcinoma. ¿Ya? Acuérdense de eso. Muy bien, continuamos, dice, paciente con diagnóstico reciente de carcinoma de esófago, ya tiene su diagnóstico, le hacen una tomografía para evaluar la extensión del cáncer. ¿Qué hallazgo sería indicativo para enfermedades metastásicas? ¿Qué te haría pensar que hay metástasis? Engrosamiento del esófago, adenopatías mediastínicas, lesiones en la mucosa esofágica o estenosis del esófago, para que haya metástasis. ¿Qué te haría pensar en metástasis? Estenosis. Creo que las adenopatías. A ver, 3, 2, 1. Sí, ¿no es cierto? Porque recuerden que, a ver, en este dibujito. Ya bueno, acá está. En cualquiera de estos dibujos. Esto lo borro porque está en el otro lado. Ya. Básicamente estos dos dibujos. Voy a agrandar. Ya. Con cualquier cáncer, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a clasificar según el TNM, ¿no es cierto? T del tamaño del tumor, N según los nódulos afectados, ¿no es cierto? Así como el M ya la metaplasia, ¿no? Metaplasia y metástasis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no? Alrededor, o sea, el tamaño, el tumor va a ir creciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, también pueden haber afecciones de estos nódulos, ¿no? Por eso es que el que ya estén invadiendo, ¿no es cierto?, nódulos y tengas adenopatías, te hace pensar de que puedes estar cerca también de que esté siendo metástasis, porque es lo siguiente, ¿no? Eso por un lado. Y dos, dato ya importante, aún no han hecho cáncer gástrico, creo, eso es como teoría. Sin embargo, ahí sí, hay que recapitular mucho la parte de cáncer gástrico, de los, ¿cómo se llama esa cosa? Los grupos, ya, de los grupos linfáticos, básicamente, que hay a nivel del esófago, esófago no, estómago, ¿ya? Son como unos 16 grupos, ¿ya? Igual, es importante, tanto en el estómago como en la mama, ¿no? A nivel axilar, ¿no? Entonces son importantes recordar de todos. O sea, yo sí pediría que puedan recordar más la parte del estómago ahora, y bueno, pues ya cuando les toque, o si quieren ya de curiosos, a repasar la parte de esos grupos linfáticos de la mama, ¿ya? Porque sí son importantes. Muy bien, entonces continuamos. Y sí, ¿no es cierto? Era de adenopatías mediastínicas. Muy bien, claro, que se fue más allá del sitio primario, ¿no es cierto? Ya viajó, salió del lugar, salió del esófago en este caso. Muy bien, llegamos con esto. Dice, paciente carcinoma esofágico, dice que presentan en la consulta síntomas avanzados, dice que incluye disfagia severa y pérdida de peso significativo, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para este paciente? ¿No? Eh, quimioterapia neoadyuvante, radioterapia paliativa, resección quirúrgica o drenaje endoscópico. ¿Cuál sería? Quimioterapia neoadyuvante.
ver. Chan, chan, chan. Ya. La terapia platica. ¿Por qué? Porque ya son síntomas avanzados. Ya incluso si acá nos hubiera dado la edad, bueno, puede ser mejor, pero de todas formas, si ya son muy avanzados, está perdiendo bastante peso y la disfagia severa, ¿no es cierto? Ahí lo principal, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo eso, disfagia severa, severa. No, le está doliendo, no puede tener una calidad de vida adecuada, ¿no? No puede, o tiene dificultad así siempre, cada vez que tiene que comer. Entonces ahí la radioterapia, ¿no es cierto? Paliativa para poder reducir un poco esas células, ¿no es cierto? Cancerígenas y bueno, pues hacer que pueda tragar al menos con un poco más de facilidad y así, ¿no? Drenaje endoscópico que vamos a drenar, esto no. Resección quirúrgica es cuando, bueno, pues está en mejores condiciones, ¿no es cierto? Ya en la cirugía y vimos un algoritmo de esto, ¿no? Y bueno, pues quimioterapia ya lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. Ajá, no es viable la cirugía en estados avanzados. Ahí ya la radioterapia. Muy bien. Hombre de 70 años, dice que presenta disfagia y ha perdido 10 kilos en los últimos 2 meses. La endoscopía muestra, ya se hizo la endoscopía, eso a veces nos olvidamos, por eso es que a mí yo resalto también las cosas que hemos hecho para no repetirlo o no retroceder, ¿no? Y no decir, ya voy a hacer no sé, pues el estudio de primera línea, ¿no? Cuando ya le hicieron algunos estudios. Bueno, ya, sigamos. Endoscopía. Muestra tumor en el tercio inferior. ¿Qué estudio adicional debería realizarse para evaluar la extensión local del cáncer? ¿Cuál sería? Extensión. Ecografía, tomografía, resonancia o PET. Sería la tomografía. Ah, sí. Ajá, sí, sí. Sí, por lo que el anterior les había dicho, ¿no es cierto? Esto también les hice para recalcarme, ¿no? Esto. Estaba en duda entre la tomografía y el PET-CT. O sea, ¿el PET-CT para qué sería más útil? Ya, acá, justamente. Para evaluar si es que tiene metástasis a nivel ya lejano, ¿no? Porque ahí vas a ver justamente la actividad metabólica, ¿no es cierto?, de otros lugares y dices, ya, esta persona tiene cáncer únicamente en el esófago, pero aparte hay algunos lugares, ¿no es cierto?, lejos, ¿no?, que algo también ha llegado, ¿no? Entonces, eso, para evaluar la metástasis lejana, distante, ¿no? Pero de todas formas, si aún no se evalúa la metástasis, entre estos dos, el primero que tienes que hacer es la tomografía o resonancia, ¿no? Porque ahí te ayuda tanto para ver la extensión, ¿no es cierto?, qué tan grande es ese tumor, no solo lo que tú estás viendo por la biopsia, digo, la endoscopía, ¿no es cierto?, sino ves un poco más toda la extensión, sino también la metástasis, ¿no? Entonces ahí lo primero sería estos dos, ¿no? Tomografía y o resonancia. Y un ratito voy a ver. Ya quedan ahorita unas preguntas. 2 o 3 preguntas, a ver. Voy a compartir el agua. Ya. Listo. Ya, siguiente, dice, paciente diagnosticado con un carcinoma escamoso, ya, del esófago, se somete a tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía? En este caso, ya, los cirujanos han dicho, hay que hacerle cirugía. ¿Por qué han dicho eso? O sea, ¿cuál es su objetivo?
Curación completa, alivio sintomático, prevención de metástasis o mejora nutricional. Sería la prevención de metástasis. En primer lugar sería curación, porque si quiere hacer la resección es porque lo ha identificado por la biopsia, ¿no? La tomografía, ¿no? Y bueno, pues va a sacar una parte de, ¿no? Va a extraer, ¿no es cierto?, todo el cáncer, ¿no? Ya sea que esté en este llamado, solo en el esófago, ¿no es cierto? O de repente se han como que invadido algunos otros lugares y aún pueda hacer esa resección, ¿no? Entonces, el principal objetivo de la cirugía es justamente la curación, ¿no? Y ya en el caso de que te diga que acá no mencionó que tiene metástasis, ¿no? En el caso de que sí, ¿no es cierto? Entonces ahí ya metástasis más esto llamado síntomas severos, ¿no? Entonces ya sería otro objetivo, ¿no? En el caso de paliativo, básicamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Nunca sería por Claro, es cierto. Había leído que, o sea, en estadios avanzados, o bueno, en estadios tempranos se usaba lo que es la resección quirúrgica, ¿no? Lo de mucosa y eso, ¿no? Después cuando invade ya la submucosa, se optaba por la cirugía y en estadios más avanzados también una cirugía y me confundí, claro, con la terapia o quimioterapia neoadyuvante o terapia adyuvante, esa era para prevenir la metástasis, ¿no? Claro, tienes razón. Eh, el objetivo sería curación completa de la cirugía. Exacto, es cierto. Ese básicamente. Y ahora en esta pregunta, ¿no? A ver, acá dice antecedente de displasia. Dice que ya tiene displasia leve del esófago, tiene síntomas persistentes, se le ha hecho endoscopía y dice que tiene un carcinoma in situ, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Está medio rara porque, bueno, pues no me gusta el carcinoma in situ, pero bueno, es el carcinoma en el mismo lugar, ¿no? O sea, no se ha ido a algún otro. Ya, ¿cuál creen que podría ser? Creo que sería la resección endoscópica. ¿Cierto? Sí, porque primero siempre se opta a nivel de los tipos de cirugía, que ya lo van a ahondar más en el siguiente ciclo, pero a nivel de cirugía siempre se opta primero por lo endoscópico, al abierto, principalmente aquí, ¿no? Porque estamos hablando de esófago, ¿no? Estamos hablando de abajo y tal, donde a veces puede ser mejor el abierto, ¿no? Entonces sí, no, cirugía por medios endoscópicos, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y ya, ¿no es cierto? Además ves que está en el mismo lugar, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Para hacer la cirugía. Luego tenemos esto. También me pareció interesante la pregunta, ¿no? Un poco para analizar, pero si se logra, dice, paciente con carcinoma avanzado del esófago. ¿Cuál sería el signo clínico que sugiere metástasis hepática? Este paciente ya tiene su cáncer de esófago, está avanzado, ha hecho metástasis. Dice que tiene metástasis hepático. De todos los síntomas que puede tener ese paciente, ¿cuál de ellos te dice que está fallando el hígado porque ha llegado el cáncer ahí? La ictericia. Uh-huh. Sí, básicamente, ¿no? Ahí. Porque al final, ¿no es cierto? Si llega, ¿no es cierto? El tumor, el metástasis hacia el hígado, no va a cumplir en su función. Entonces, una de las maneras de expresar eso, ¿no es cierto?, es mediante la ictericia, porque va a haber un mal manejo, una alteración en el metabolismo de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, ictericia. Uh-huh. Y ahora sí, ya lo último. Esta, dice, el paciente diagnosticado con adenocarcinoma esofágico, ya tiene ese diagnóstico, la quimioterapia neoadyuvante, se somete a una quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía.
¿Cuál es el objetivo principal de ese enfoque? ¿Para qué haríamos esto? Para reducir el tamaño del tumor. Ahí está. Básicamente. Busca reducir el tamaño del tumor antes de la resección quirúrgica, quimioterapia, bla, bla, bla. Eso, ¿no es cierto? Voy a recordar un poquito más de esta parte que está por acá. Acá está, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Básicamente las resecciones del esófago, esofagectomía, en la terapia adyuvante, quimioterapia, radioterapia, ¿no es cierto? Y en la neoadyuvante, ahí están los otros que te ayudan a reducir el tamaño del tumor antes de pasar a lo anterior mencionado. Y ya está. Ahora sí. Una pregunta, Lilian. Sí, dime. Tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre la terapia neoadyuvante y la adyuvante? Ya. O sea, ¿en qué momento se usa cada uno? Más o menos. Ya, justamente por la definición que acabo de mencionar, la neoadyuvante sería antes de, ¿no? Ya sea antes de la terapia, digo, la radioterapia, quimioterapia o resección, ¿no? Tú lo que quieres hacer es evitar, ¿no es cierto?, que con la quimioterapia y tal puedas hacer metástasis, ¿no es cierto?, evitar que se siga extendiendo el cáncer, y lo que tú haces es hacer que de alguna u otra forma estas células vayan disminuyendo en tamaño, no, disminuyendo en tamaño, no, destruyéndose, ¿no es cierto?, mediante el tipo de terapia de quimio que estés usando, ¿ya? Sin embargo, para la cirugía, ¿no es cierto?, resección, si tú tienes un tumor de, no sé, pues 1 milímetro, 1 centímetro, etcétera, o de 5 centímetros, tú prefieres que sea de 1 o de 2 a que sea de 5, ¿no? Entonces ahí es donde tú vas a preferir, ¿no?, utilizar esta quimioterapia neoadyuvante para reducir su tamaño, ¿no es cierto? Y de esa forma ya proceder con los otros tipos, ¿no?, de tratamiento y quirúrgico. No sé si se entendió. Ok, gracias, sí, más claro. Ya, entonces, bueno, ahora espero que ya hayan resuelto. Creo que no, pero bueno, pues acá tengo que colocar como la evidencia de que se hizo el post-test. Y ya, listo, chicos. Entonces, estas son las respuestas correctas, que la verdad eran, creo que me parecen más sencillas que las preguntas que acabamos de ver, pero esas son las respuestas. ¿Ya? Y bueno, ya nos estamos viendo, digo, en unos días, ¿no?, para continuar con el resto de temitas.